Desde casas que flotan en las inundaciones hasta viviendas circulares que desafían a los huracanes, he aquí las impresionantes casas que resisten a los desastres naturales. Vivir en la isla de Camano, en el estado de Washington, Estados Unidos, significa llevar una vida expuesta a muchos peligros. De hecho, esta isla no puede ofrecer un entorno de vida sereno debido a sus características geológicas. La isla de Camano es relativamente inestable, los terremotos son frecuentes. En el siglo XIX, un fragmento de tierra se desprendió de la isla provocando un virulento tsunami. Las casas quedaron destruidas. Si una familia quiere mudarse a esta isla, debe tomar ciertas medidas necesarias. Esta familia es consciente de los peligros de trasladarse a este país propenso a las catástrofes. Con solo 13,000 habitantes, tienen que hacer de la seguridad una prioridad y para ello necesitan vivir en una casa que los proteja. La familia recurrió a los servicios de un arquitecto de renombre, Dan Nelson. Este ingenioso arquitecto ha diseñado muchas casas junto al mar que son muy resistentes a las mareas altas y a las inundaciones. Por ello, imaginó una casa para esta familia que estuviera protegida contra todos los riesgos climáticos. Después de más de un año, esta casa está finalmente construida. Es tan elegante como extraña y se construyó en el lado norte de la isla. La familia la esperaba con impaciencia y tras amoblarla, no está en absoluto decepcionada con el resultado. En efecto, esta familia descubrió con alegría las particularidades de esta original casa. Tiene una superficie de 290 metros cuadrados y las dos plantas principales se elevan 3 metros sobre el suelo. El espacio intermedio, compuesto por tabiques de cristal delimitados por columnas, es lo que el arquitecto llama la sala de inundación. Lo has adivinado, en caso de tsunami solo se vería afectada esta zona. Dependiendo de la fuerza de la inundación, esta podría destrozar las ventanas, pero pase lo que pase, los pisos superiores donde vivirá la familia se salvarán. Además, esta casa puede soportar rachas de viento de más de 140 km por hora. Sin embargo, esta propiedad en la que el arquitecto ha puesto todo su genio ha debido costar a la familia una cantidad desorbitada de dinero, pero es el precio a pagar por disfrutar de plena seguridad en la isla de Camano. Y ahora la familia puede instalarse en paz en esta agradable e indestructible casa. Vayamos ahora a otra isla, donde los elementos de la naturaleza no son más indulgentes. La isla de Sullivan, situada en Carolina del Sur, Estados Unidos. Esta isla es azotada periódicamente por huracanes de gran violencia. En 1989, un huracán devastador apodado Huracán Hugo asoló la isla. El arquitecto George Paul tuvo la desgracia de saber que la casa de su familia había quedado completamente destruida. Decidido a superar esta desgracia, quiso diseñar una casa familiar que no se viera afectada por el clima. Así, como él mismo dijo, sus padres tendrían la tranquilidad para el resto de sus vidas. El deseo de George Paul era más ambicioso de lo que se podría pensar. No solo imaginaba una casa indestructible, sino que quería que fuera una maravilla arquitectónica. Su casa tenía que ser notable en todos los sentidos, tenía que ser grande y lujosa, tener una forma geométrica sorprendente y producir más energía de la que consumía. George Paul tenía una empresa de construcción en Charleston donde trabajaba su sobrino. Esta empresa emprendió este ambicioso proyecto bajo la dirección de George Paul. Las obras finalizaron en 1991 y el sueño del arquitecto se hizo realidad. La casa tiene forma de cúpula, 4 plantas y una superficie de 376 metros cuadrados. Completamente desprovisto de esquinas y vigas, este enorme cascarón de acero se construyó de forma singular. Inicialmente era una especie de media luna de hormigón compacta aún sin trabajar. Luego se pulverizó desde el interior para ordenar el espacio según los planes del arquitecto. Finalmente, las dos capas, la interna y la externa, se recubrieron de acero. Es una fortaleza circular. Los huracanes más feroces no podrían dañar su estructura. Además, esta vivienda ofrece una maravilla de lujo. Las vistas son impresionantes, las terrazas son hermosas y amplias, los dormitorios y el baño dan al mar. Es una casa de ensueño. Los residentes locales la han apodado la casa de las guerras de la galaxia. Esta casa, destinada en su momento a los padres de George Paul, está a la venta desde hace unos años y cuesta $5 millones. A pesar de su atractivo lujo y su forma única, la casa está situada en un entorno demasiado hostil y recuerda demasiadas tragedias como para interesar seriamente a mucha gente. Sin embargo, su diseño seguirá siendo un gran mérito del arquitecto George Paul. Clyde Kinser fue un empresario estadounidense que trabajó de joven en Asheville, Carolina del Norte. En los años 40 dirigía una pequeña empresa que vendía aislamiento térmico. Él mismo iba de puerta en puerta para satisfacer las necesidades de los residentes. Siempre escuchaba a la gente y quería sinceramente hacerles la vida más económica y segura con sus instalaciones. Clyde vio su futuro éxito en un proyecto
proyecto diseñado para otra empresa, casas redondas con una estructura aerodinámica que las protegía de los fuertes vientos. Clyde compró estos diseños y los mejoró. Vio que los habitantes preferían cada vez más estas casas circulares porque la costa estaba sometida a frecuentes tormentas. Así que Clyde se dedicó a este proyecto de diseño que atraería a más y más gente. La empresa pensó a lo grande y cambió su nombre por el de Deltec Homes. Deltec Homes había diseñado muchas casas en Carolina del Norte desde la década de 1950, pero fue en los años 80 y 90 cuando estas casas se hicieron muy populares. Los peores huracanes de la región habían arrasado con todo menos con Deltec Homes. Hoy es una de las empresas más importantes en el diseño de casas circulares. La razón por la que son tan resistentes es que no hay ninguna parte externa de la casa que permita que los vientos actúen con fuerza sobre algún punto. Como la casa es circular, la presión del viento se dispersa por toda la estructura. Si, por ejemplo, la casa hubiera sido rectangular, la ráfaga atacaría un lado más que el otro, y es esta acumulación de presión en una parte del edificio lo que acabaría destruyéndolo. Por supuesto, la forma exterior no lo es todo. Cada componente de una casa Deltec está diseñado para reducir los daños desde las ventanas hasta el revestimiento. Hay miles de casas Deltec en el mundo. Sin embargo, no sería exacto decir que todas estas casas se han librado de los desastres meteorológicos sin excepción. Hay dos casas que han sufrido daños, una en las Bahamas y otra en las Islas Vírgenes. Pero en este último caso también fue por el descuido del propietario, que olvidó tapiar las ventanas mientras soplaba el huracán Irma en 2017. Sin embargo, estas dos tristes excepciones que solo causaron daños materiales fueron una oportunidad de aprendizaje y mejora para Deltec Homes. Debido al cambio climático, Europa está cada vez más expuesta a las inundaciones. Desde hace varias décadas, los organismos de protección del medio ambiente advierten del creciente peligro que corren las viviendas europeas. Algunos estudios de arquitectura están teniendo en cuenta estas advertencias. Es el caso del estudio inglés Baca Architect, fundado en 2003 por Richard Coates. En los últimos años, Richard Coates y su equipo tuvieron que llevar a cabo un ambicioso proyecto en un condado del sureste de Inglaterra. Debían construir la mayor casa anfibia y estaría situada en la orilla norte de Támesis, en una zona muy expuesta a la subida de las aguas. Una casa anfibia es simplemente una casa diseñada para flotar en caso de inundación. Richard Coates y su equipo tuvieron que utilizar su ingenio para construir lo que él llamó un edificio seguro. Esta caja fuerte debía desafiar los retos del entorno y además ser un lugar agradable para vivir. Para realizar este proyecto, los arquitectos tuvieron que colaborar con la agencia medioambiental local para conocer el lugar y determinar los planos del edificio. Al final, los arquitectos superaron brillantemente este reto. Esta maravilla arquitectónica recibió el nombre de Formosa, que significa grande. Como se puede ver en la animación, cuando hay una oleada de agua, la casa se eleva y deja que el agua pase por debajo de ella. Un tanque situado en el piso principal se llena de agua y eleva la casa hasta una altura de 3 metros. Esta, mantenida por postes de acero, no va a la deriva. En cuanto a las tuberías y las vainas eléctricas, siguen la subida de la casa. Además, estas casas consumen poca energía y no degradan el medio ambiente. El lado malo de la historia es que estas casas son caras y relativamente raras en comparación con las necesidades de las poblaciones. Solo las vemos en los países desarrollados. Sin embargo, Richard Coates y su equipo no se desaniman y persiguen su sueño de hacer estas casas más accesibles y en perfecta armonía con la naturaleza. La historia de China está llena de cosas notables y fascinantes. Inventos, técnicas, recetas, artes, todo un mundo de prodigios nos ha legado esta inmensa y admirable civilización. Uno de los hechos más sorprendentes es la técnica de construcción. Hace miles de años los arquitectos chinos construían sus edificios con un arte que no se veía en lo absoluto en el resto del mundo. Al igual que los egipcios, los chinos querían dar a sus obras arquitectónicas un carácter de eternidad. Era necesario contar con elementos muy sólidos de composición material. Este elemento tenía la particularidad de ser comestible y no tenían que ir muy lejos para encontrarlo. Era el arroz glutinoso, una variedad de arroz muy popular en el sur de China, pero sus aplicaciones en la albañilería eran muy satisfactorias y los chinos estaban encantados con él. Hervían el arroz glutinoso en aceite de madera chino y mezclaban esta mezcla con cal para producir un mortero del que solo ellos tenían el secreto. Esta receta les permitió construir muros, pagodas y todo tipo de monumentos. Estas construcciones eran tan sólidas que no solo han sobrevivido a los siglos sin ningún daño, sino que aún hoy pueden resistir los terremotos. Incluso las excavadoras tendrían dificultades para derribarlas. Se construyeron ciudades enteras con arroz glutinoso que han permanecido intactas a pesar de innumerables guerras
selvas y desastres naturales. Sin embargo, el uso del mortero de arroz glutinoso ha cesado por completo. Tal vez algunos pequeños pueblos chinos hayan conservado esta costumbre. En cualquier caso, los científicos chinos coinciden en que el mortero de arroz glutinoso sería útil para la restauración de edificios antiguos. Randy Wagner vive en Texas, Estados Unidos, en una casa junto a un río. Es un hombre de unos 40 años, humilde y previsor. Un día escuchó la previsión de fuertes lluvias que harían subir peligrosamente el nivel del río. A diferencia de sus vecinos, se tomó en serio estas advertencias y empezó a pensar en cómo proteger su casa de las inundaciones. Randy Wagner tuvo una idea novedosa y arriesgada. Quería instalar alrededor de su casa un equipo especial que vende Aquadam por $8,300. Se trata de un largo tubo de plástico que debe llenarse de agua y colocarse alrededor de la casa como barrera contra las inundaciones. Randy Wagner adoptó este plan. Sus vecinos, que no entendían la necesidad de tales precauciones, bromeaban sobre su presa hinchable, pero el propietario recibió estas bromas con buen humor y a cambio animó a sus vecinos a hacer lo mismo para no correr ningún riesgo. Las lluvias empezaron a caer lentamente y el pronóstico se confirmó. Las precipitaciones se intensificaron rápidamente, llovió tanto que el río se desbordó y finalmente las aguas se extendieron por todas partes, destruyendo todo su paso. Esto no se había visto desde 1957. Los residentes se vieron obligados a evacuar la zona, pero nuestro Randy Wagner pudo quedarse en casa porque su presa hinchable había demostrado ser perfectamente eficaz. Fue una inversión que le salvó la vida, porque las inundaciones lo habían demolido todo menos su casa, pero sus vecinos, que se habían reído de él antes del desastre, no tuvieron tanta suerte, tuvieron que huir y sus casas sufrieron graves daños. Se podría pensar que Randy Wagner estaba satisfecho con su victoria sobre los malos, pero no, su corazón estaba en el lugar correcto y estaba triste por ellos. Deseaba que hubieran sido tan cuidadosos y sabios como él. A partir de ahora, en caso de inundaciones, la sabiduría de Randy Wagner servirá de ejemplo al vecindario. Y así termina nuestro video, en el que se pueden ver algunos edificios admirables a los que la ira de la naturaleza no puede llegar. Como siempre, no dudes en enviarnos tus impresiones. ¿Cuál de estas casas te ha impresionado más?